Francisco Lagos. Bueno, y para interiorizarnos en lo que está pasando en el Consejo Constitucional, nos acompaña Jaime Arancibia, académico y miembro comisionado experto del Consejo Constitucional. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes, José Francisco. Saludos a todos. Bueno, Jaime, primero, como siempre, cuéntanos en qué estamos, cómo estás viendo la discusión constitucional. La semana pasada hubo ciertas discusiones bastante álgidas, pero al menos desde el viernes en adelante, porque el sábado también hubo sesión, uno diría que han primado más las enmiendas aprobadas por unanimidad o incluso transversales políticamente. ¿Cómo estás viendo tú la parte actual del proceso? Pienso que el proceso está transcurriendo de modo normal, de acuerdo a lo esperado, en cuanto a sus tiempos. La programación de la votación de las normas se ha cumplido a cabalidad. Quisiera destacar ahí el trabajo de la mesa directiva y también de la Secretaría Técnica del proceso. Y naturalmente era lo esperable también en un consejo de ciudadanos electos políticamente. Se van manifestando diferencias, algunas mayores, otras menores, pero yo diría que en cuanto a proceso, otra discusión podrían merecer alguna de las normas, pero en cuanto a proceso me parece que ha ido transcurriendo tal como se esperaba. Y ahí, a propósito de esas normas más complejas, ¿cuál te ha parecido que ha sido la aproximación desde el mismo Consejo Constitucional y lo que ha salido comunicacionalmente? Porque ahí a veces se hacen algunas diferencias o se producen algunas diferencias entre lo que se termina transmitiendo y lo que termina ocurriendo en el Consejo Constitucional. Pienso particularmente en la discusión sobre el derecho a la vida de quien está por nacer, el uso de esa palabra específicamente, quién en vez de el que es lo que está en la Constitución actual, o también la norma relativa a las contribuciones. ¿Cómo estás viendo tú esos temas que han sido los más cuestionados o los más polémicos? Sí, bueno, yo diría que en el primer caso, naturalmente es un tema de interpretaciones. La verdad es que la incorporación de la expresión quien está por nacer efectivamente puede dar para algún tipo de interpretación en relación con la ley vigente, en relación con las causales de aborto. Algunos lo descartan, otros lo incluyen, pero lo cierto es que me parece que a la hora de discutir una constitución uno tiene que, al menos esa es mi posición, discutir el contenido de la norma en sí mismo, más allá de las consecuencias que pueda producir en el orden legislativo. Y en ese sentido me parece que si existe cierto consenso en considerar que el que está por nacer es un quién y no un qué, es perfectamente una declaración que puede estar en la Constitución. Sin perjuicio de eso, en general, no solamente en relación con esta norma, yo pienso que la mayoría de esos temas sensibles tendrían que ser fruto de un amplio consenso o un consenso transversal y no solamente respecto a un cierto sector político, porque eso a la larga, cuando las constituciones se construyen sobre la base de diferencias tan importantes, pueden producir problemas en el futuro. Y ahí, por ejemplo, respecto a las cuestiones también más polémicas que han surgido, ¿cuán posible es llegar a un acuerdo de forma transversal políticamente en materias que directamente dividen a la ciudadanía, por ejemplo, con casos como los que vimos en la Convención Constitucional, ¿verdad? Pienso particularmente en la provisión de ciertos derechos sociales. Hay un sector político, en particular la izquierda, que alguna izquierda más dura que no cree en la provisión mixta, otra centroizquierda que sí cree en la provisión mixta, pero con un rol más activo del Estado. Otros creen, los de centro derecha, los de derecha creen más bien en el principio de subsidiariedad. ¿Hay formas de abordar esta discusión de una manera transversal o en algún momento hay que pronunciarse y la Constitución es la encargada de dirimir esos conflictos? Sí, yo al menos pensando en la Constitución, no necesariamente en las leyes. Las leyes pueden admitir derrotados y vencedores. Pienso que una Constitución no, porque la Constitución es para fijar las reglas del juego conforme a las cuales nosotros después vamos a jugar un partido, si es que fuera una analogía futbolística,
no es lo mismo ganar y perder en la cancha que ganar y perder en fijar las reglas del juego, porque en el fondo cuando uno no opera con un sentido de transversalidad al fijar las reglas del juego, hay jugadores que simplemente se van a restar del partido o de jugar. Entonces, en ese sentido, muchas veces las diferencias yo diría que se producen, sobre todo en temas sensibles, no necesariamente, bueno, pueden haber diferencias de fondo, pero al menos la experiencia que yo tengo en la comisión experta es que las diferencias muchas veces se traducían en modos de decir las cosas. Porque efectivamente a lo mejor podemos estar en desacuerdo en una idea y dejamos de estarlo porque el modo de decirlo significa apartamiento o distanciamiento o que algunos no se sientan tan representados en esa norma. Y prácticamente yo diría que no hay ningún tema en el que una buena redacción podría ser inclusiva de todos los intereses en juego. O sea, ahí con esa afirmación de el modo en cómo se plantea, te refieres a la redacción misma de las normas, no simplemente una cuestión meramente formal como esta crítica que se hace es que básicamente el Consejo Constitucional está haciendo lo mismo que la Convención, pero con buenos modales. No, yo me refiero necesariamente, efectivamente, a la redacción. No. Las constituciones, gusten o no gusten, si queremos que duren, tienen que ser fruto de un acuerdo transversal y no de la imposición de uno sobre otro. Y en el caso chileno, yo creo que en el fondo, si existen 3/3 históricamente políticos, si vemos en promedio la historia política chilena es de 3/3, lo importante es que al menos el tercio del centro esté muy bien representado en las decisiones porque es el que sirve de bisagra precisamente para que no existan extremos de ningún lado. Y en la medida que se alcancen esos consensos moderados, es donde, o de campana de Gauss, por así decirlo, es donde mejor se obtienen las constituciones duraderas. El ejemplo para mí paradigmático en esta materia es la Constitución de España, que en el fondo fue bien definida por Alfonso Guerra cuando dijo esto fue una tregua, un armisticio, un acta de paz entre españoles enfrentados históricamente en que uno le imponía las constituciones a los otros, hasta que finalmente dijimos, ¿por qué no hacemos una constitución que nos represente a todos? Y ahí está el resultado, es una constitución que ya lleva más de 40 años o 50 años vigente. Claro, pero de hecho en el mismo caso español hay grupos políticos, los que ahora se llaman Unidas Podemos, que incluso estaban promoviendo cambiar la Constitución. Lo digo porque hay un sector importante del país, al menos reflejado en el último plebiscito, el 4 de septiembre, que estuvo por el apruebo, estuvo por un proyecto constitucional muy distinto, no solamente al que está ahora tramitando el Consejo Constitucional, sino que muy distinto también a lo que estaban proponiendo los expertos. Y eran divisiones o diferencias no meramente formales, a mi juicio, sino que algunas de fondo, de forma concreta. Pienso particularmente en la plurinacionalidad, pienso en los sistemas paralelos de justicia y un montón de cosas más que claro, no van a verse abordados, tal como hoy día está la redacción, por parte del Consejo Constitucional. Entonces, es necesario bajar un poco los límites para incluir a esos grupos, o a ti te parece que ahí sí se puede establecer alguna diferencia respecto a esos temas que obviamente son más de fondo. Sí, a ver, yo diría, sustantivamente no es comparable para nada, ni de cerca, el proyecto de la Convención Constitucional y el proyecto actual en su versión de los expertos o en la versión que está saliendo a partir del Consejo. ¿Por qué? Porque yo diría que en el caso de la Convención era un proyecto incluso ajeno a la tradición política de la izquierda. O sea, en el fondo era una posición bastante extremista, populista, indigenista, secesionista, muchos ismos, ¿no? Ahora, yo diría que en el caso actual de lo que está saliendo del Consejo, a mi juicio, es una constitución mucho más cercana y parecida a la constitución vigente y a la constitución de los expertos. Ahora, entre los defectos que tenía la convención pasada, yo decía que es importante alcanzar amplios consensos. Los amplios consensos incluyen no solamente a un sector importante de la población, sino que por lo menos a dos. Por eso digo que el centro político tiene que estar. Y en ese sentido, yo creo que si existen muchas normas importantes en que
han sido impuestas únicamente por 2/3 de la derecha, yo no cuestiono la validez democrática de esos 2/3, pero sí tengo que decir que normalmente ese tipo de decisiones, a la larga, cuando no son fruto de un consenso que incluya también a la centro o centro-izquierda, terminan por ser modificadas. Como técnico, así como me opuse a la convención, producto del desequilibrio que se produjo, no podría ahora, en que incluso muchas de las normas aprobadas por 2/3 yo las comparto, decir que ahora está bien simplemente porque son 2/3 que se parecen a lo que yo pienso. Me parece que cualquiera sea el ejercicio, con un mínimo de honestidad intelectual, tengo que decir que es importante alcanzar amplios consensos, pues de lo contrario, esa constitución o no se va a aprobar o va a tener una corta duración. ¿Y ahí cómo se compatibilizan dos cosas? Uno, que en el Consejo Constitucional, al menos en los cargos electos, esa voz del centro político no está representada con votos en la práctica, salvo si consideramos algunos de centro derecha, ahí sí puede considerarse, pero por regla general no hay representación política de este sector en el Consejo. Entonces, ¿cómo se hace para incorporar visiones de personas que no fueron electas? Y lo segundo es, ¿cuáles son los puntos que a ti te parece que son más complejos o que donde ha habido esta falta de consenso, a pesar de que han existido los votos suficientes para que estas enmiendas se aprueben? Sí. Aquí yo creo que hay que, como estamos hablando de una constitución de 40 años, o 50 años, o más, uno tiene que preguntarse, instrumentos normativos de este tipo tienen que superar las diferencias, por así decirlo, coyunturales en cuanto a la integración de órganos válidamente elegidos. Yo creo que la sobrerepresentación de la derecha en el Consejo es para los quizás más partidarios de la centro derecha, una buena noticia, pero la verdad es que normalmente las composiciones históricas de los cuerpos representativos son de 3/3, y por lo tanto, a la hora de hacer una constitución, a mí me parece que si queremos que sea aprobada, se requiere un consenso mayor que el que pueda tener una ley. Y en ese sentido a mí me parece positivo que Chile Vamos en alguna de las votaciones también, no digo necesariamente en la del derecho a la vida, porque para mí yo habría elegido otra norma para diferenciarme, había más. Ha hecho la diferencia, pero si me preguntara José Francisco, el modo de sacar adelante esta constitución, y entiendo que se están produciendo los acercamientos, es que de personas como partidarios o adherentes de demócratas o de amarillos o de la democracia cristiana, aunque no estén representados en el Consejo, sí puedan haber sido oídos y esas sensibilidades escuchadas para efecto de tener una constitución, al menos que sea de centro y centro derecha. Pero de lo contrario, si queda solo de derecha, la verdad es que yo pienso que el votante de derecha puede estar muy contento, e incluso yo lo invitaría a votar a prueba, porque incluso la constitución de ahora puede quedar incluso más de derecha que la constitución vigente, y por lo tanto para alguien de derecha tendría que votar a favor, pienso yo, pero eso no asegura finalmente que el resultado vaya a ser positivo en términos plebiscitarios, porque la composición política chilena tiene más elementos. Y yo diría que parte también de las diferencias que se producen hoy en día a la hora de votar es porque la ciudadanía también está cansada de ver tanta división, y eso también es factor de rechazo. Entonces yo trataría de decir que yo continúo diciendo, porque lo dije también a propósito de la convención, que la única receta para una constitución exitosa es el consenso amplio. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿cuál te parece que son los temas que no se están haciendo cargo de ese consenso amplio que tú mencionas? Es decir, ¿qué normas de las aprobadas tú dirías, mira, aquí se pasó la mano? Porque además está la dificultad de ver respecto, sobre todo ahora que hay encuestas y todo esto, y encuestas que avanzan permanentemente, que hay algunas que tienen un consenso ciudadano, pero que quizás no tienen el consenso político. Pienso, por ejemplo, en la heredabilidad de los fondos de pensiones o en la propiedad de los mismos y un amplio etcétera, que han sido muy criticados por sectores de izquierda, pero que le preguntan a la ciudadanía y tienen cerca de, no sé, el 90% de aprobación.
Sí, muy buena pregunta. Yo pienso que, bueno, cada uno puede tener su decisión. Pienso que Chile Vamos debería, lo dije así la otra vez, casi que constituir una agencia acreditadora de enmiendas, porque en el fondo hoy en día el centro o las posiciones más de centro están presentes precisamente en Chile Vamos, y Chile Vamos podría decir, miren, estas están un poco exageradas de un lado, y también podría decirle a la izquierda, mire, esa razón para rechazar la verdad es que no es totalmente válida, porque precisamente es una enmienda que tampoco está tan exagerada. Entonces, me parece que muchas veces la diferencia se puede dar porque la redacción de la norma o la intensidad de la norma o el número de veces en que está repetida la norma pueden significar un celo o un temor que va más allá de lo razonable. Ahí yo creo que aquí habría que ir hablando norma por norma, porque aquí cada uno puede tener distintas opiniones, ¿no? Pero efectivamente hay algunas disposiciones en la Constitución que se repiten 4 o 5 veces. Entonces cuando uno dice, cuando tú repites 4 o 5 veces una misma norma está bien, estás manifestando un temor, pero ¿es necesario que esté tantas veces? Y en otros casos simplemente hay palabras o expresiones que pueden generar algún tipo de división y que producen un distanciamiento inmediato. Y muchas veces también se ha visto en el Consejo que ante espíritu de acuerdo, como pasó por ejemplo con derecho a la cultura, finalmente se logra el consenso deseado. ¿Por qué la aprobación del derecho a la cultura fue motivo de aplauso en el Consejo? Porque finalmente se acordó una unidad de propósito en la que estuvieron de acuerdo por unanimidad, dispuestos a mejorarla todos, los 50 consejeros, y terminó con un aplauso. Bueno, ese es el tipo de metodología que yo esperaría que se aplique en la mayoría de los casos. Ahora, en lo que dice relación con libertad de elección en salud, al menos yo pienso que, considerando el interés que tiene la ciudadanía altísimo, más del 80%, del 90%, de que sea así, yo considero, y lo he dicho también, exagerado oponerse. Me parece que no poner la libertad de elección en salud, a mi juicio, no es constitucionalizar el modelo ISAPRES, es simplemente establecer un límite al legislador para que no exista el monopolio estatal en la administración de fondos de pensión, de fondos de salud que provienen de las cotizaciones. Lo mismo en materia de fondos de previsión. Me parece que es un anhelo ante un riesgo, sin perjuicio de que si no hay dudas de que se trata de ahorros previsionales, la verdad es que garantizar la propiedad, a mi juicio, podría ser innecesario. Tal vez la inexpropiabilidad o la inembargabilidad quizás es una norma que tiene más sentido constitucional. En materia de contribuciones, creo que técnicamente el modo de decirlo que quedó no es precisamente constitucional, porque en el fondo queda muy específico y la Constitución normalmente no se refiere a impuestos en particular. Si usted me hubiese preguntado, yo creo que el modo de ponerlo es simplemente prohibir los impuestos al patrimonio. Y ya verá el legislador cuáles son impuestos al patrimonio y cuáles no. Pero constitucionalmente el lenguaje utilizado me parece que es más cercano a ese. Ahora, también creo que es una exageración decir que no se puede hablar de la provisión de contribución en la Constitución, porque la verdad es que desde que las constituciones son constituciones, partiendo con la Carta Magna de 1215, surgen precisamente a raíz de problemas tributarios. Entonces es propio de una constitución abordar problemas tributarios. Quizá el modo de hacerlo puede ser más elegante o menos elegante. Y ahí una última cosa, estamos conversando con Jaime Arancilla, integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, respecto a lo que viene después, porque el Pleno tiene que entregar su proyecto al Consejo a los expertos, perdón, el 7 de octubre, es decir, quedan muy pocos días, un poco menos de 2 semanas. Después, ¿qué viene y cómo te parece que está el pulso de esa conversación? Porque escuchaba el fin de semana a la presidenta del Consejo Constitucional que decía que una parte importante de las enmiendas, incluso en el Consejo Constitucional, se habían aprobado por unanimidad. Otros le bajan el perfil a eso y dicen, bien, sí, pero las que no dividen. Entonces, que me parece tautológico, pero son las que vienen del Consejo Constitucional. ¿Cómo te parece que va a ser el balance de eso y cómo va a venir el pulso de la discusión y cuál te parece a ti que va a ser ya ahí el rol que van a tener los comisionados expertos? Pienso que los comisionados expertos van a, de alguna manera, formular observaciones en torno a la moderación del texto.
y también a la corrección de los errores técnicos que este tiene, porque no solamente es corrección de elementos como divisorios, sino que también hay muchos elementos técnicos, hay muchos defectos, hay varios, no digo que muchos, pero hay defectos técnicos que precisamente el rol del experto es corregir, no para cambiar la norma, sino que para perfeccionarla en el modo de decirlo. Y pienso que en ese sentido se produce quizás la penúltima etapa o la penúltima instancia en que se pueden como producir acercamientos para tener una constitución más de consenso. Pienso que tanto lo que haga la comisión de expertos como lo que haga posteriormente la comisión mixta pueden ser las últimas instancias que vamos a tener como proceso de acercar posiciones para lograr un texto de consenso que sea apoyado por amplios sectores de la ciudadanía, que es lo que se espera de una constitución. Oye, Jaime, una última cosa. ¿Está quedando una buena constitución o una no tan buena constitución? ¿En qué sentido? Porque yo le diría a una persona, en un sentido, ¿cuál es el parámetro de comparación con la constitución vigente? Yo diría que para una persona de derecha, la constitución va a quedar más de derecha que la constitución actual. Entonces, mi rol es más técnico. Entonces yo digo, una persona de derecha tendría que aprobar la constitución como está quedando. ¿Por qué? Porque efectivamente va a quedar con elementos que son como más típicos del pensamiento político de derecha, que la constitución vigente. Ahora, el punto es si la pregunta que hay que hacerse es... ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo uno dice, bueno, ¿es más mala o más buena? Políticamente, para una persona de derecha, la conclusión es que tiene que ser, a mi juicio, es mejor. Ahora, técnicamente, hay aspectos que son opinables, más allá de si es o no de derecha, y que a mi juicio superan técnicamente a la Constitución vigente, y hay otros que yo creo que empeoran lo que hay en la Constitución vigente desde un punto de vista estrictamente técnico. Ahora, normalmente los temas técnicos no necesariamente son los que son de impulso ciudadano, por así decirlo. Yo creo que la Constitución todavía alberga algunos defectos, sobre todo en algunos aspectos orgánicos. Pienso que el capítulo Poder Judicial todavía tiene bastantes defectos técnicos. Pienso que hay algunos retrocesos en materia de derechos laborales que pueden significar también un retroceso en relación con la Constitución vigente, y que eso puede llamar a alguna gente a rechazar. Entonces, la pregunta es si es más buena o es más mala. Pienso que admite distintas variantes o perspectivas con las cuales mirarlo. Bien. Bueno, queda más claro el panorama entonces después de esta conversación con Jaime Arancibia, integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muy bien, muchas gracias, José.